a todas y todos. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un buen inicio. Bueno, ya partió la semana, ¿cierto? Ayer, pero hay estos días iniciales. Agradecerles también por la posibilidad de haberse conectado el día de hoy. Lamentablemente ayer tuve una emergencia personal y no pude realizar la clase. Fue algo muy inesperado, una urgencia realmente. Y por eso fue el aviso también tan encima. Así que agradecerles a todas y todos quienes se han podido conectar, recordarles también que esta clase no va a ser considerada en la asistencia, ¿ya? Porque entendiendo que como estaba planificada para ayer, quizás eh, contaban con esa disponibilidad, ¿cierto? Y hoy día no se podían conectar, por lo tanto no va a estar considerada en el conteo final de asistencia, ¿ya? Para que tengan esa tranquilidad. La planificación, ¿cierto? Eso sigue tal cual, pero esa salvedad respecto a la asistencia para que la tengan presente, ¿ya? Antes de partir de la clase, ¿cierto? Y mientras se van conectando también más participantes, recordarles como al inicio de de todos los módulos más bien, que al final de esta unidad, o de este módulo, del curso más bien, más que el del módulo del curso, al final del curso, tenemos la evaluación final, ya que contempla los contenidos del módulo uno, 2 y 3. El módulo uno de planificación en la nueva educación pública, el número 2 que es el de control de gestión, que damos inicio hoy día, y el módulo número 3 que se inicia la próxima semana y que está a cargo del profesor Hernán Castro, donde van a ver algunos elementos sobre valor público en la nueva educación pública. Y esa evaluación final entonces es un correquisito para la aprobación del curso, ya que además se debe contar con un porcentaje de asistencia del 75%, ¿ya? Entonces, para que tengan esos elementos presentes, también recordarles que en la evaluación final pueden haber algunos contenidos del contenido asincrónico del curso, de las clases asincrónicas, ya para que puedan ahí también revisar las cápsulas. Vamos a subir material de lectura complementario, eso sí, ya porque tiene que ver un poco con lo que vamos a ver hoy día y para que puedan revisar ahí algunos elementos y poder ir complementándolo, ¿cierto? De cara también a la evaluación final, ¿ya? Em, Veo que en el chat estaban consultando por la fecha. Sí, la fecha de la evaluación va a ser informada por el equipo coordinador, ya de manera escrita, y les van a presentar el calendario de cierre del curso. Pero es al finalizar el tercer módulo. Y ese tercer módulo finaliza el jueves 13, ¿ya? Por lo tanto, la evaluación debiese ser por ahí entre el 13, 14, en esos días, ya aproximadamente. De todas maneras, les van a confirmar desde el equipo coordinador del curso todos esos detalles junto con los tiempos para la rendición de la evaluación. Para que lo tengan más o menos presente, es una evaluación que tiene disponible 4 horas. Ya desde el inicio, ustedes parten realizando su prueba y tienen 4 horas para realizarla sin volver a salir de la página, ¿ya? De Ucampus. Y después de las 4 horas se cierra automáticamente la posibilidad de rendir el test, ¿ya? Por lo tanto, una vez que ustedes inician el test, pasan las 4 horas cronológicas y luego se cierra, ¿ya? Y se envía la respuesta si es que no la han enviado todavía en ese momento. Ahora, es un periodo la evaluación, ya son varios días, entonces para que cuando conozcan el calendario de cierre se puedan organizar bien respecto a la fecha en que van a rendir su prueba, para estar en un lugar también de buena señal, con buena conexión, etcétera, y poder hacerla sin problema, ¿ya? De todas formas, como les digo, eso se lo vamos a informar de forma escrita y por parte del equipo coordinador del curso. Es una evaluación de alternativa, em, principalmente la alternativa, si es que no toda la prueba, puede que haya un par de preguntas que sean de verdadero y falso, pero en general es de alternativa. Y eso, entran todos los contenidos que hemos revisado durante estas clases y que vamos a terminar de revisar también la próxima semana, ¿ya? Eso entonces para ir comentando, recordando más bien algunos elementos administrativos y formales del curso. Recordar también que frente a cualquier consulta que tengan o necesidad de justificar asistencia, etcétera, pueden comunicarse con Isidora, ¿cierto? Que es nuestra tutora, para que de esa manera no tengan dificultad con los requisitos del curso para poder aprobar, ¿cierto? Eso entonces, estimados y estimadas, y vamos a dar inicio el día de hoy al módulo número 2 del curso Planificación y Control de Gestión en la Nueva Educación Pública, que es realizado por la Universidad O'Higgins
en conjunto con la Dirección de Educación Pública. Este módulo 2 guarda relación con el control de gestión en la nueva educación pública, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, que cualquier proceso de planificación que nosotros desarrollemos en una institución u organización debe estar aparejado de instrumentos o mecanismos de control de gestión, ¿ya? Que nos permitan, de alguna u otra manera, ir realizando un monitoreo, ir realizando un seguimiento a lo que estamos desarrollando y a lo que estaba planificado inicialmente, ¿ya? Entonces, es importante que siempre que pensemos la planificación, entendamos también que es necesario dar un paso más allá y avanzar hacia procesos de control de gestión, de monitoreo, de seguimiento y también para poder tomar decisiones en caso que fuese necesario y revertir dificultades que pudiesen existir y que no hayamos visualizado en el proceso de planificación. Es decir, el control de gestión nos ayuda a mitigar los riesgos, ¿ya?, que pueden existir en las organizaciones o en las instituciones públicas y que, por cierto, es un elemento que habitualmente ocurre, ¿cierto? Es un elemento que existe allí, el riesgo, y muchas veces son riesgos que cuesta un poco poder predecir, ¿ya? Anticiparse del todo. Sin embargo, el esfuerzo, ¿cierto?, que se realiza desde la gestión pública tiene que ver con aproximarse a la posibilidad de anticiparse a estos riesgos y en el caso que existiesen estos riesgos poder enfrentarlos. Entonces, el control de gestión en la nueva educación pública está muy relacionado con eso, ¿cierto? Con poder mitigar cualquier efecto nocivo o cualquier dificultad que pueda existir mientras nosotros estamos desarrollando o implementando algún proyecto, programa o política pública, ¿ya? Junto con eso, ¿cierto? Es importante considerar que el control de gestión se va a dar en distintos niveles, ¿ya?, dependiendo del ámbito de intervención en que nosotros nos estemos ubicando y que estemos desarrollando, ¿ya? En ese sentido, vamos a tener control de gestión asociado a los proyectos públicos, a los programas públicos y también a las políticas o planes públicos, ¿ya? Y en ese sentido, es importante considerar y reconocer cuáles son las diferencias que existen entre los proyectos, los programas y las políticas, dado que, dependiendo de aquello, va a existir un mecanismo de control diferenciado, ¿cierto? Principalmente porque el nivel de alcance que tienen los proyectos, los programas y las políticas públicas es diferido, ¿ya? Así que eso es un elemento que también hay que tener en consideración. Y en ese sentido, para recordar, para introducirnos más bien en esta temática, porque esto también tiene mucha más profundidad, pero para lo que nos interesa, que tiene que ver con el control de gestión, vamos a tener tres niveles de intervención, ¿ya? Los proyectos públicos, los programas y los planes o políticas públicas. Y la principal diferencia radica en el nivel de alcance y de complejidad que tiene cada uno de estos elementos, ¿ya? El proyecto en sí va a ser la unidad más mínima de intervención que tenga el Estado a través de sus distintas instituciones, ¿ya? Y va a estar compuesto principalmente por un conjunto de actividades, actividades concretas, muy puntuales, que nos van a, de alguna forma, permitir dar cumplimiento a un elemento de más largo alcance, que es el programa, ¿ya? Es decir, cuando juntamos varios proyectos y a su vez varias actividades, vamos a transformar esa intervención posteriormente en un programa público que lo que va a hacer de alguna forma es materializar o dar una bajada más concreta a decisiones, a principios, a miradas de país o de alguna área específica en la que nos estemos desarrollando. Y entonces esa mirada, esas orientaciones, esas decisiones van a corresponder al plan o a la política pública, siendo entonces la política pública o el plan el instrumento de más complejidad que existe para intervenir en el sector público, ¿ya? Por lo tanto, cuando un Estado quiere poder resolver algún problema público, que es algo que hemos conversado también en las clases anteriores,
necesita desarrollar alguna de estas herramientas, un plan, un programa o un proyecto, ¿ya? Y va a depender entonces de la complejidad y del nivel de alcance que quiera tener esta institución determinada que está generando la intervención. Habitualmente vamos a tener políticas públicas, ¿cierto?, importantes en el país que van a derivar después en programas y a su vez esos programas van a derivar en proyectos. ¿Ya? Y vamos a estar determinando distintas formas de controlar la gestión pública dependiendo de estos niveles de intervención. ¿Ya? Es decir, los indicadores que utilicemos pueden variar en su complejidad si es que lo estamos aplicando para un proyecto, para un programa o para un plan. ¿Ya? Yo quisiera preguntarles a ustedes si conocen o han visto alguna política pública que crean ustedes que es una intervención a nivel de política pública y no a nivel de programa o a nivel de proyecto. O también, si es que han visto algún programa que no sea política pública, sino que solamente sea un programa. ¿Han observado esa diferencia alguna vez en los elementos más concretos, más aplicados de su desarrollo laboral o de su entorno? ¿Algún ejemplo donde pudiésemos considerar el plan, el programa y el proyecto como un elemento diferenciador? Pueden comentarlo por el chat. Perfecto, Luis. Ahí dice el Pladeco, el Plan de Desarrollo Comunal. ¿Y dónde estaría ubicado, Luis, a tu juicio, el Pladeco? A nivel comunal, A nivel comunal, claro, y correspondería a un plan, a un programa, a un proyecto, de acuerdo a lo que conversamos. es un plan de años. Un plan, ¿cierto? Claro, y tiene programa y obviamente después se desarrollan los proyectos. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Luis. Y Marco también que refuerza ahí en el chat. Efectivamente, el Pladeco a nivel comunal es lo que podríamos llamar, lo que a nivel nacional sería una especie de política pública o de estrategia nacional, ¿cierto? Porque define áreas que van a ser prioritarias para el desarrollo de una gestión. Entonces, en ese sentido, el Pladeco es un muy buen ejemplo de intervención a nivel comunal y clasificado, ¿cierto?, en un nivel de complejidad asociado al plan, ¿ya? Súper bien. Ahí en el chat también comentan que el programa de integración escolar podría funcionar como un programa específico. Efectivamente, ¿cierto? Y ese programa pudiese formar parte de un plan mayor, quizás a nivel nacional, ¿ya? Como em, también menciona Mitzi en el chat, podrían, ¿cierto?, sumarse y de alguna manera ir conformando un plan, ¿ya? Porque además apuntan en la misma dirección. Eso es importante también de mencionar. Cuando los programas apuntan a la misma dirección, estamos hablando de un plan, ¿ya? No basta solo con que sea un conjunto de intervenciones, sino que tengan un correlato y que apunten a un objetivo común. Eh, Patricia dice el plan de reactivación educativa del Ministerio de Educación. Excelente, muy bien, porque a partir de ese plan de reactivación educativa vamos a estar generando diversos programas y diversos proyectos que van a ser de menor alcance, ¿ya? Van a ser proyectos y programas más específicos, pero que van a responder a lo que señale el plan de reactivación educativa, ¿ya? Finalmente, cuando estemos hablando de planes, vamos a concretar la visión, los principios, las estrategias generales, entre otros elementos que van a ser importantes y que plasman un poco esta visión que tiene el Estado en distintos niveles, es decir, a través de las instituciones de nivel nacional, de nivel regional o también de nivel local. Tania también menciona el Plan Comunal de Convivencia Escolar. Excelente, ¿cierto? Porque finalmente a partir de ahí se van a desarrollar programas más específicos por escuela y también proyectos que van a hacer este conjunto de actividades, ¿ya? Excelente. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? O dado esta, de alguna manera, correlación que va existiendo entre los planes, los programas y los proyectos, vamos a distinguir también distintos niveles de decisión para el control de gestión, ¿ya? Va a haber un nivel estratégico que va a tener ahí va a tener indicadores
que van a dar cuenta de elementos estratégicos, van a ver también un nivel programático, ¿cierto? Que van a ser mucho más específicos y también van a dar cuenta de la propia institución que está implementando a un nivel programático y también va a existir un nivel operativo de gestión. Y ese nivel operativo va a estar representado en las metas, por ejemplo, las metas institucionales que existen y que tienen que ver también con la forma de poder ir monitoreando el control de gestión. Entonces, también ahí hay esta diferencia entre proyecto, programa y plan repercute en que existan distintos niveles de toma de decisiones a nivel público y, por tanto, posteriormente, los indicadores que estemos aplicando también debiesen tener un distinto nivel de complejidad, es decir, indicadores de metas, indicadores de objetivos institucionales e indicadores a nivel de objetivos estratégicos, ¿ya? Obviamente estos elementos van a estar siempre en relación con el entorno de la institución, tal como lo veíamos en la unidad anterior. El entorno juega un rol fundamental, ¿ya? El entorno va a, de alguna forma, mandatar también algunos elementos asociados a estos procesos de planificación y por tanto de control de gestión. Por lo tanto, también es una manera de realizar estos procesos de control, ¿ya? En ese sentido, ahí este último tiempo se ha ampliado harto las teorías, ¿cierto? Y las evidencias prácticas también respecto a cómo la ciudadanía puede ejercer también procesos de control sobre lo que están realizando las instituciones, ¿ya? Y en ese sentido estamos hablando de un control externo, que depende mucho de eh, el entorno, ¿cierto? Y de estos actores que se ubican por fuera de la institución, que de alguna manera se relacionan con ella, pero que no están al interior de la misma, ¿ya? Y también es una forma válida de control desde esa perspectiva. O también, por ejemplo, organismos como la Contraloría General de la República, que también establece procesos de control y que son externos a las instituciones em, que están implementando una planificación específica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a tener distintos niveles de control, distintos espacios también de control y distintas formas de hacer seguimiento a la gestión pública. Van a haber algunos procesos de seguimiento que, por ejemplo, van a estar apoyados o que van a decantarse, van a traducir en un incentivo a la remuneración, por ejemplo, como son el caso de los programas de mejoramiento de la gestión, los PMG, o los convenios de desempeño colectivo. Entonces, también el control de gestión es un elemento que va más allá de solo los elementos operativos, ¿ya? De pronto hoy día vamos a revisar, y hoy día y la clase de mañana, vamos a revisar elementos bien concretos del control de gestión. Pero hay que tener también en presente que eso se puede ampliar mucho más y que además se va actualizando cada vez que la sociedad también avanza e incorpora nuevas formas de monitorear lo que está realizando el Estado, ¿cierto?, a través del uso de los recursos públicos. En ese sentido, entonces, es que surge la metodología de marco lógico. Probablemente ustedes ya les ha tocado trabajar con ella, quizás algunos no, y quizás este es el primer acercamiento. Y la metodología de marco lógico es una herramienta, ¿cierto?, que surge ya hace un buen tiempo, pero que su uso no ha sido del todo tan rápido, ¿cierto? Tan expedito. Como todo proceso de incorporación de nuevas metodologías, de alguna manera van a generar un tránsito que puede ser más lento en la incorporación respecto a a algunas instituciones. Sin embargo, la metodología de marco lógico es una herramienta fundamental en la gestión pública que nos va a permitir varias cosas, ¿ya? Entre ellas, generar una conceptualización, un diseño, una ejecución y una evaluación de proyectos, programas o políticas públicas. En ese sentido, la matriz, que es el producto un poco de esta metodología, va a ayudarnos a poder generar estos procesos de control y estos procesos de seguimiento, ¿ya? Dado que integra varios elementos que vamos a ir revisando en detalle durante la clase del día de hoy y de mañana, y estos elementos los integra, ¿cierto?, para poder generar una visión de
la gestión que se está realizando y por lo tanto también monitorearla, ¿ya? Y que además sirva como un insumo para la toma de decisiones en caso que sea necesario poder generar un cambio en la dirección en la que estamos avanzando o más bien cambios menores a nivel operativo, ¿ya? El énfasis de la metodología de marco lógico está puesto en el cumplimiento de objetivos, ¿ya? Así como conversábamos en el módulo anterior respecto a la gestión por objetivos o por resultados, bueno, la metodología entonces se alinea con esos elementos, ¿ya? Y el control que realiza tiene que ver con poder dar cumplimiento a estos elementos de largo alcance o a estos elementos estratégicos que está comprometido por parte de la institución que estemos nosotros desarrollando alguna labor. Entonces, de esa forma, pone el foco también en los usuarios, las usuarias o los grupos beneficiarios, ¿cierto?, de alguna política, programa o proyecto social o público. Y por lo tanto, también ahí juega un rol bien importante porque no es solamente un seguimiento del cumplimiento de actividades o tareas. Quizás hay una parte de la matriz que va a tener relación con aquello, ¿cierto?, con este cumplimiento más puntual de las tareas. Pero hay una gran parte de la matriz de marco lógico que de alguna u otra forma va a monitorear o va a intentar que los objetivos de más largo alcance de nuestra intervención se cumplan, ¿ya? Así que también es una herramienta que se alinea con esta perspectiva de la gestión por resultados y que ha estado, cada vez está más presente también en el Estado. Entonces, la metodología de marco lógico es como este respaldo teórico, ¿cierto? Y se va a traducir en la matriz de marco lógico, que es una especie de fotografía, ¿cierto? Un esquema, de alguna manera, que nos va a entregar información relevante e importante para el desarrollo de un proyecto, de un programa, de una política pública. Y la metodología de marco lógico surge y se empieza a utilizar también por varios motivos, pero entre ellos la falta o la ausencia, ¿cierto?, de tener una base común cuando hablamos de intervenciones públicas, ¿ya? Cuando hablamos de proyectos, de programas, de planes, pero también cuando estamos hablando de objetivos, de propósito, de fin. Probablemente si nosotros consultamos acá en este grupo qué es lo que entendemos por propósito, todos y todas vamos a entender algo distinto, ¿cierto? O qué es lo que entendemos por fin, cuál es el fin del proyecto. Quizás ese elemento, ese concepto del fin, va a tener diferencias importantes en relación a su definición. Y ese análisis, ese diagnóstico, no es nuevo, ¿cierto? Sino que también esa problemática ha existido durante harto tiempo y eso trae consecuencias en que no se pueda alinear la gestión eh, entre todos los miembros de un equipo, dado que todas y todos van a tener conceptualizaciones diferentes y por lo tanto también van a tener formas de ejecutar distintamente el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, cuando se implementa la metodología de marco lógico que se traduce en la matriz, ¿cierto? Se observa ese elemento y se busca que exista una precisión mayor en el uso de los conceptos, de los términos, y que exista también un manejo compartido por todos los integrantes de un equipo de trabajo, ¿ya? Em, y en ese sentido, ese es uno de los primeros también objetivos que busca la metodología de marco lógico. Junto con ello, también aparece la necesidad de que exista un correlato y una coherencia entre los objetivos, entre los distintos objetivos de una intervención, ¿ya? Independiente del nivel que tenga, es decir, si es un objetivo a nivel más bien operativo, programático o estratégico, debe existir ahí un correlato y debe existir una coherencia. Entonces, también surge con esa intención, que las actividades estén relacionadas a el fin máximo del proyecto, de la política pública o del programa público que estemos desarrollando. Y eso es un elemento que también se busca en la matriz de marco lógico, ya generar esta estructura que es coherente, ¿cierto? Y que responde a un mismo elemento, que si lo ponemos en palabras de la planificación estratégica, responden a una misma visión.
¿ya? Y que quizás es algo que podemos creer que lo realizamos cotidianamente, pero quizás cuando analizamos más bien en detalle la ejecución de una política, de un programa, de un proyecto, vemos que van a haber elementos de esa ejecución que no van a estar alineados y que quizás no se van a relacionar entre sí, que incluso podrían llegar a ser contradictorios. ¿Ya? Entonces, también esta metodología que se traduce en la matriz busca un poco alinear estos objetivos independiente de su nivel de complejidad. Asimismo, aparece la necesidad de que existan responsables de la elaboración de las tareas. Y con esto me refiero a responsables de la ejecución, responsables de alguna manera explícitos y concretos, pero también a responsables en términos de los departamentos, de las unidades o de las instituciones que les toca hacerse cargo y responder a un determinado problema público, ¿ya? Y que eso pueda ser también claramente explicitado y que pueda existir un entendimiento, ¿cierto?, respecto a cuáles son los espacios que les corresponde ejecutar una determinada acción para dar cumplimiento a un objetivo. Que eso también actualmente quizás puede sonar relativamente simple porque uno suele asignarse la responsabilidad de las tareas, pero eso cuando lo vemos en perspectiva estratégica es importante, ¿ya? Puesto que hay responsabilidades técnicas en esa asignación y también hay responsabilidades políticas en el desarrollo, en el cumplimiento de ciertos elementos asociados a tareas o actividades que van a responder a un propósito, a un fin. Entonces, de alguna manera, si es que nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con ese propósito, con ese fin mayor de nuestra intervención, podemos empezar a bucear y revisar en cuál es la parte, cuál es el apartado de este entramado de acciones, ¿cierto?, que está teniendo alguna dificultad. Y por tanto, quiénes son también los responsables, los equipos responsables, para que después puedan mejorar o corregir algún elemento que esté ahí presente y que no nos esté dando buenos resultados. Entonces también la metodología de marco lógico y la matriz de marco lógico nos ayudan a explicitar esos elementos que muchas veces quedan en el aire, ¿ya? O que quedan ahí sin poder asegurarse y sin poder de alguna manera concretarse de buena forma, ¿cierto? Y un tercer elemento que aparece como una necesidad respecto a a la gestión de los proyectos, de los programas o de las políticas, tiene que ver con que es necesario contar con una visión respecto a cómo sería este proyecto si tuviese éxito. ¿Ya? Es decir, cuando yo les ponía cuando hablábamos de planificación estratégica, les comentaba este momento A y este momento B respecto a los proyectos, a la intervención. Efectivamente, nosotros no tenemos absoluta claridad de cómo va a ser ese momento B, ¿ya? Porque tiene que ver con el futuro un poco un elemento incierto. Sin embargo, para poder tener más certezas, es que se establece esta metodología, ¿ya? Que nos va a permitir, de alguna manera, entregarnos una imagen, ¿cierto?, respecto a cómo sería el escenario en el caso de que nuestras intervenciones sí resultaran y sí se pudiesen desarrollar, ¿ya? Es decir, cuál es el contexto futuro y cuál es también los elementos que podrían causar dificultad o que podrían ser algunos nudos críticos. Entonces también eso es un elemento que se facilita cuando utilizamos la matriz de marco lógico, ¿ya? Porque de alguna manera vamos a evidenciar, vamos a visualizar, que es un elemento bien importante cuando hablamos de los proyectos y en general cuando hablamos de la gestión pública, vamos a visualizar qué ocurriría en el caso de que todas estas acciones se cumpliesen y que se esté dando un cumplimiento a los objetivos que teníamos con esta intervención. Y en ese sentido nos permite también aproximarnos a esta comparación que siempre se busca en las políticas públicas, en las intervenciones, que tiene que ver también con comparar lo que tenemos hoy con lo que podríamos tener en un tiempo futuro si es que se cumplen esta cadena de acciones que estamos explicitando y que estamos desarrollando.
Ahora, hay ciertas ventajas también en la metodología de marco lógico que están dadas por un poco lo que conversábamos recién, y particularmente si tuviésemos que de alguna manera definir elementos claves que nos permite la matriz y la metodología de marco lógico, tiene que ver con aportar conceptos y términos uniformes, ¿ya? Nos entrega una terminología que es común para todas y todos, o al menos para el equipo que está desarrollando el programa, el proyecto, la política pública, y permite entonces que esos equipos puedan entenderse y comunicarse en los mismos términos, ¿ya? Reduciendo entonces em, las ambigüedades que pueden existir, ¿ya? Y eso genera una ayuda o un elemento bien positivo cuando estamos hablando del control de la gestión. La reducción de estas ambigüedades em, genera un apoyo, genera de alguna manera una ventaja cuando estamos trabajando en políticas públicas en la gestión. Y además de entregar estos términos, ¿cierto? Estos conceptos comunes, entrega un formato, ¿ya? Un formato que también puede sonar como algo básico, pero cuando lo observamos como un formato que tributa al cumplimiento estratégico de una política pública, nos vamos a dar cuenta que es valioso, ¿ya? Y este formato entonces permite también evidenciar cuáles son los nudos críticos de mi intervención para generar alguna corrección si así fuese necesario, ¿ya? Y también ayuda a este cumplimiento en cadena de las distintas acciones, ¿cierto? Que apuntan y que se alinean con un objetivo común y con el desarrollo de una visión, digamos, común y compartida por distintos miembros de un equipo, pero también por las distintas responsabilidades que va existiendo. Ahora, sin duda que como toda herramienta tiene algunas ventajas, tiene algunas dificultades o nudos críticos, y en ese sentido, uno de los nudos críticos o de las dificultades que ha tenido la metodología y la matriz de marco lógico tienen que ver con que se va entregando una fotografía, ¿ya? Y esa fotografía podría dejar afuera, ¿cierto? El dinamismo de los problemas públicos y el dinamismo de los problemas sociales, ¿ya? Porque estamos entregando una mirada respecto a un momento puntual, no respecto a un periodo, ¿cierto? O no, no es una especie de herramienta que genere una mirada más amplia, ¿cierto? En un espacio de tiempo, sino que es una mirada de un momento puntual, que es cuando se ejecuta, cuando se cumplen estas acciones y cuando estamos hablando del éxito que podría tener nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido, como sabemos que el entorno de las instituciones, la realidad social es cambiante y es muy dinámica, una herramienta que es más bien estática, como lo es la matriz de marco lógico, puede generar cierto elemento que nos alinea con este dinamismo de los problemas públicos. Ahora, sin duda, es una dificultad que una vez que uno la reconoce, la entiende también que existe y puede mitigarla, ¿ya? Por lo tanto, más allá de aquello, sigue siendo una herramienta bastante positiva para el seguimiento de los proyectos, de los programas o de las políticas públicas. Entonces, la metodología de marco lógico, que va a ser todo este respaldo teórico, todo este respaldo a nivel de política pública, ¿cierto? Y de este respaldo también desde lo metodológico, se va a traducir en una herramienta muy concreta que ustedes ven en pantalla y que es la matriz de marco lógico. Y esta matriz de marco lógico tiene dos lógicas, dos direcciones principales. En la primera, que es la lógica vertical, van a estar expresados los distintos objetivos de la intervención pública. Vale decir, las actividades, los componentes, el propósito y el fin. Cada uno de estos componentes va a tener un nivel de complejidad distinto. Es decir, cuando estemos hablando de actividades, va a existir una complejidad diferente a cuando estemos hablando de el fin de un proyecto o de un programa o política pública, ¿ya? Al mismo tiempo, cuando estamos hablando de propósito, vamos a darnos cuenta que existe un nivel de complejidad diferente respecto a los componentes o a las actividades.
Y por tanto, esos objetivos van a tener también indicadores asociados que van a ser diferentes. No debiese ser el mismo indicador para medir el fin, el propósito, el componente y las actividades, sino que debiesen existir ahí elementos que lo vayan diferenciando. Sin duda que todos estos elementos, el fin, el propósito, los componentes y las actividades, tienen que estar alineados, ¿ya? Y deben respetar esta lógica, ¿cierto? Esta lógica en que es una acción que va en cadena y que en la medida que se cumplen las actividades, se cumplen los componentes, se cumple el propósito y se cumple el fin. Entonces, debieran estar alineados y eso es un elemento que se resguarda también cuando uno construye la matriz de marco lógico que debiese tener en consideración, ¿cierto? Para que finalmente estemos cumpliendo realmente con el propósito que tiene la matriz de marco lógico. Y por otro lado, que es la lógica horizontal, vamos a encontrar indicadores, indicadores de seguimiento a estos objetivos que anteriormente hayamos definido. Es decir, indicadores que permitan monitorear el fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Ya? Y esa lógica, que es la lógica horizontal, va a ser, ¿cierto?, un espacio donde se va a desarrollar el control de gestión de una manera muy evidente, ¿cierto?, con alta presencia, ¿ya? Cuando yo construyo indicadores, yo construyo también procesos de control de gestión. Obviamente cuando los aplico, ¿cierto? Porque uno puede construirlo y dejarlo solo en el diseño, pero no aplicar el indicador. Sin embargo, cuando cumplimos con esta patita de aplicar el indicador, vamos a generar un monitoreo de estos objetivos que anteriormente se hayan planteado en esta matriz de marco lógico y en los programas, en los proyectos, en las políticas públicas. Y los indicadores van a estar compuestos por varios elementos, ¿cierto? Que vamos a ir revisando durante el desarrollo también de esta y la clase de mañana. Y se van a relacionar mucho con dos aspectos más, que son los medios de verificación y los supuestos, ¿ya? Que van a ser otros componentes u otros elementos de la matriz de marco lógico en su lógica horizontal y que también van a ser fundamentales para el desarrollo de un control de gestión expedito, ¿cierto? Eficaz y pertinente también con los objetivos que hayamos diseñado en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, la combinación de estas dos lógicas, la combinación de la lógica vertical con la lógica horizontal, va a generar o debiese generar más bien, porque nada nos asegura que eso así pase, ¿cierto? Pero en la medida que esto esté relacionado, debiese generar un cumplimiento de el objetivo de más largo alcance, que en este caso es el fin de un proyecto, programa o política pública, y con ello debiese generarse también la creación de valor público respecto, ¿cierto?, a la intervención que estamos revisando, implementando, desarrollando de alguna manera. Entonces, cuando damos un cumplimiento cabal a los elementos asociados a la lógica vertical y cuando nos damos cuenta que todo está relacionado, ¿cierto?, en este esqueleto y que además existe un sistema de monitoreo que es eficiente, eficaz, pertinente, ¿cierto? Y por cierto también con criterios de calidad, vamos a estar creando valor público, vamos a estar dando cumplimiento a em, un problema también, a un problema público. Vamos a estar respondiendo a un problema público y vamos a tratar de alguna forma de abordarlo y de enfrentarlo. Ahora, antes de pasar al detalle de estos distintos componentes, los vamos a revisar uno a uno, ¿cierto? Me gustaría preguntarles a ustedes, cuando revisan esta matriz o esta imagen, ¿cierto? En la pantalla, y así en una visión muy general y también quizás a partir de lo que ustedes han desarrollado y han visto, es las intervenciones con las que les toca trabajar. ¿Dónde creen ustedes que se genera un nudo crítico en estos procesos o en estas lógicas? ¿En la lógica vertical, en la lógica horizontal, en ambos elementos? ¿Creen ustedes que los programas, los proyectos o las políticas están alineadas a nivel de objetivo y que también poseen indicadores que les permitan hacer un seguimiento efectivo? ¿O creen que hay alguna brecha ahí o alguna dificultad?
¿Hay algún aspecto que ustedes pudiesen decir, de acuerdo a mi experiencia, ¿cierto? A lo que ustedes hayan desarrollado, observan que hay un poco de dificultad, un nudo crítico? ¿Creen que en general existe de alguna manera, objetivos que estén bien alineados? Marco dice que tiene similitud a los PME. Probablemente, claro, Marco, porque finalmente eh, quizás también los PME se construyen a partir de esta lógica, ¿cierto? Que va como una lógica en cadena, y se va monitoreando a través del uso de los indicadores. Ahora, ¿ustedes creen que eso funciona bien o hay algún nudo crítico en esa aplicación o en ese desarrollo? Muchas veces surgen apreciaciones, ¿cierto? Es decir, personas que pueden considerar que quizás hay un excesivo uso de indicadores, personas que pueden considerar que los indicadores no se aplican o que no tienen ningún impacto finalmente, o que los propósitos no están alineados a los componentes, a las actividades. ¿Qué podrían decirme ustedes como a primera vista, digamos, de estos elementos? En los convenios de desempeño directivo se encuentran casi todas esas variables, dice Luis. Sí, efectivamente, ¿cierto? Que están bien relacionadas también porque muchas veces el cumplimiento depende también de que estén presentes estos elementos y que se relacionen, se interrelacionen entre sí. Súper. ¿Les ha tocado en algún momento que les toca trabajar con un indicador o que ustedes son medidos mediante un indicador y que después no ven un impacto respecto a esa medición? Ahí Patricia dice que los indicadores quizás son un nudo crítico, ¿cierto? No son planteados, no son bien planteados muchas veces y no miden impacto. Perfecto. Alejandra, adelante. Mira, sí, efectivamente, como tú dices, si uno mira esta matriz, efectivamente se asemeja bastante a la estructura a veces de un PME o la verdad de cuando uno tiene que generar un PI o algo, pero yo podría inferir que si lo homologo un poquito a los ciertos planes que se generan, inclusive a los planes de gestión, muchas veces a veces el medio de verificación no se comprende bien y no se alinea con el indicador y a veces el indicador también no es atingente al objetivo. Exacto. Entonces, al final, si lo miramos, no se cumple a cabalidad el fin o el propósito para lo que se generó. Entonces, ahí se podrían generar, como tú dices, ciertos nudos y que, bueno, yo lo miro a nivel más micro porque esto es como algo más grande, abarca más, pero muchas veces la debilidad o nudos, como podríamos decir, se genera efectivamente en la alineación de los indicadores con el objetivo, en que los medios de verificación de repente no son los más atingentes. Esto que, Perfecto. Sí, muchísimas gracias Alejandra. Muy de acuerdo con lo que comenta, ¿cierto? Efectivamente, muchas veces utilizamos indicadores que no están alineados con los objetivos, ¿ya? Y que quizás tampoco están diseñados para medir la complejidad que tiene ese objetivo determinado. O también pasa en ocasiones que se utiliza un mismo indicador, se le modifica una parte nomás, pero se utiliza básicamente la misma estructura para medir cualquier objetivo. Cuando en realidad, cuando uno quiere medir, por ejemplo, el fin, debiese ocupar un indicador distinto a cuando yo quiero medir el cumplimiento de una actividad, que es mucho más concreta, mucho más operativa, ¿cierto? Pero el fin, el propósito también están a un nivel más bien estratégico. Entonces, efectivamente, ahí muchas veces se van diseñando indicadores que no están alineados con los objetivos y finalmente se toman en consideración los indicadores como un elemento aislado, ¿ya? Como un elemento que eh, como un fin en sí mismo. Muchas veces ocurre que los indicadores se transforman en un fin en sí mismo en la gestión, cuando en realidad el indicador lo que debiese hacer es monitorear a los objetivos, ¿cierto? Monitorear ese elemento principalmente, ¿ya? Ahí Adriana dice, tal vez en el indicador, ¿cierto? Cuando no se prioriza claramente lo que debemos ir monitoreando, efectivamente tampoco hay una priorización, muchas veces tampoco hay una relación, tampoco quizás que esté bien ahí, bien creada.
Y efectivamente eso también yo diría que es un nudo crítico, sin mencionar lo que decía Alejandra muy bien, ¿cierto? También asociado al medio de verificación, que efectivamente es un nudo bastante crítico porque muchas veces no existe medio de verificación o a veces existe, pero tampoco está actualizado, tampoco genera un reporte que sea de alguna manera dinámico y que esté ahí disponible. Luis menciona respecto a la meta. Sí, la meta también es un elemento fundamental, ya que está presente cuando, en general está presente cuando estamos hablando de indicadores, como un componente más bien de los indicadores o asociado a los indicadores, y por eso es que no forma parte como de un elemento como específico y puntual de la lógica horizontal, pero por supuesto que la meta es un elemento muy importante para el control de gestión. Sabemos que el cumplimiento también de las metas también está asociado a otros procesos de gestión, así que eso es un elemento que sí o sí está presente también y lo vamos a ver mañana cuando hablemos de la lógica horizontal. ¿Ya? Súper, súper bien. Agradezco a todas y todos por los comentarios, ¿cierto? Y las distintas reflexiones a partir de su experiencia. La idea es que podamos revisar entonces cada uno de estos elementos. Yo tengo algunos ejemplos que son de programas públicos, son extractos literales de programas públicos que existen actualmente. Y también la idea es que podamos analizarlos en conjunto, ¿ya? Cuando veamos el fin, el propósito, el componente y las actividades, que podamos en conjunto ir desarrollando un análisis respecto a la pertinencia que tienen esos elementos y si da cumplimiento con lo que se espera, ¿ya? Entonces, partir revisando la matriz de marco lógico en su lógica vertical, que está compuesta por el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Esos cuatro elementos van a dar de alguna manera cuenta de los objetivos que tiene nuestra herramienta, ¿cierto? Y nuestra intervención. Por lo tanto, estos cuatro elementos debiesen estar muy alineados entre sí y aun cuando estemos revisando una actividad que es muy específica, muy operativa, ¿cierto? Esa actividad debiese tributar al fin que tiene nuestro proyecto, programa o política pública, nuestra intervención. Así que ese también es un ejercicio que la idea es ir realizando siempre que revisemos estos elementos para que vayamos viendo si es que hay una relación o no entre ellos, ¿ya? Partamos entonces revisando el fin. Primero, considerar que el fin es el objetivo que nos va a dar cuenta de la mayor complejidad. ¿Ya? En esta estructura vertical que tenemos, ¿cierto? El fin va a ser el elemento con mayor complejidad y con mayor alcance. ¿Ya? Los proyectos, las intervenciones en general, pueden contribuir a un fin. Sin embargo, no pueden dar cumplimiento total a ese fin por sí solo. Necesitan de otros programas, de otros proyectos o de otras políticas públicas para poder cumplir efectivamente con ese fin que hemos determinado y que hemos diseñado, ¿ya? Porque la realización de este fin es de tal envergadura que no es posible cumplir ese fin solo con una intervención. No nos podemos hacer cargo de todo ese fin, sino más bien de un aspecto, de una variable de ese fin. Y probablemente van a haber otros programas, otros proyectos y otras políticas públicas que de alguna forma van a dar este cumplimiento integral al fin. Respondo un poco a esta pregunta que tiene que ver con por qué el proyecto es importante, ¿ya? Para los beneficiarios, para la sociedad. No, la respuesta probablemente va a ser mucho más analítica, va a tener harto desarrollo y no va a ser explícitamente el fin, ¿cierto? Sino que más bien nuestro fin va a ser una contribución a ese elemento que es de importancia para la sociedad, para este grupo objetivo con el que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, el fin, de alguna manera, es un objetivo que es estratégico, absolutamente estratégico, y que en general va a ser de mediano a largo plazo, más de largo plazo que mediano quizás, porque va a depender también del desarrollo de otras intervenciones que se puedan realizar en paralelo o posteriormente. ¿Ya? Así que también ahí es un elemento que es complejo, por eso también es el de mayor complejidad, porque de alguna forma podemos contribuir a él, pero no podemos resolverlo del todo, ¿ya? Acá hay dos ejemplos
Uno que tiene que ver con el desarrollo em, de la variable, ¿cierto?, asociada a el desarrollo de competencias financieras o de capacidades empresariales, ¿ya? En este caso, en pequeños productores agrícolas, los campesinos y sus organizaciones, ¿ya? Y el otro ejemplo tiene que ver más bien con la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, ¿ya? El primero es de INDAP, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y el segundo es de Mejor Niñez. Entonces, vamos a ir analizando estos dos elementos y la idea es que también ustedes vayan revisando si es que tienen relación, una lógica con los otros componentes de la lógica vertical. Entonces, el fin, en el primer caso, dice contribuir, de hecho, parte, el fin, en los dos ejemplos, parte por utilizar este verbo de contribuir. Ya no se está haciendo cargo del todo, sino que está más bien aportando a ese elemento, aportando a ese desarrollo que es de más largo alcance. Entonces dice contribuir a mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus organizaciones. ¿Ya? Ese es el fin, en un extracto cierto literal, de lo que aparece en un programa específico de INDAP. Entonces, parte, ¿cierto?, por declarar que este programa no puede mejorar la capacidad del todo, sino que puede contribuir a mejorar esa capacidad, pero no se puede hacer cargo del elemento por completo. Ahora, ¿qué creen ustedes? La capacidad empresarial, organizacional y comercial en pequeños productores agrícolas, campesinos y sus organizaciones. ¿Creen que es un elemento que pudiese lograrse solo con un proyecto? ¿O es un elemento más complejo que necesita el trabajo intersectorial, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo observan ese elemento? ¿Les parece este fin aceptable? ¿Creen que es poco ambicioso o que está bien estructurado? ¿Qué opinan? Contribuir, ¿cierto?, a la mejora de la capacidad empresarial, organizacional y comercial. Acá el grupo objetivo son pequeños productores agrícolas, campesinos y sus organizaciones. Es de desarrollo complejo, ¿cierto, Juan? Yo también estoy muy de acuerdo con ello. De alguna forma, mejorar la capacidad empresarial de este grupo objetivo particular no es un elemento que se pueda resolver solo con una tarea o con una actividad puntual, ni tampoco es un elemento que se pueda resolver solo con un programa. ¿Ya? En este caso, INDAP plantea un elemento asociado, pero por ejemplo, Corfo también debiese jugar hoy un rol fundamental. ¿Ya? Em, U otros ministerios, otras instituciones que también debiesen jugar un rol importante y que probablemente va a también requerirse un trabajo intersectorial, es decir, entre varias instituciones, organizaciones, quizás incluso con alianzas público-privadas, que permitan dar cumplimiento a este fin. ¿Ya? Pero efectivamente es un desarrollo complejo y que no se puede, de alguna manera, eh, asignar solo a esta intervención de la cual estamos revisando. El otro ejemplo dice contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible de lograr aquello? Em, ¿Cómo lo ven? Ahí Luis comenta respecto al ejemplo anterior, ¿cierto? Que si bien nos hace cargo del todo, es complejo ya que toma elementos de una dificultad superlativa, por ejemplo, en términos de organizacionales. Excelente, súper bien. Muchas gracias a ambos. En el segundo caso, en el caso de Mejor Niñez, ¿cierto? Hay un programa que plantea como su fin contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. ¿Creen que eso es posible? ¿Creen que es ambicioso? ¿Creen que está bien que solamente diga contribuir a aquello? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo observan desde su perspectiva? También considerando la naturaleza, ¿cierto?, del problema público. Recordar que esto está mediado por el entorno, está atravesado por las
por la realidad social que existe, ¿cierto?, en los determinados países, contextos comunales, regionales, nacionales, etcétera. ¿Creen que es posible contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos? Luis dice, está bien, ¿cierto? Ya que es un fenómeno multifactorial. Perfecto, perfecto. Yo también comparto aquello, ¿cierto? La prevención, promoción, protección y restitución de derechos es un elemento que, o de alguna manera es un objetivo que depende de varias variables, ¿cierto? Que se cumpla aquello tiene que ver con el desarrollo y la interrelación de varias variables. Así que, por cierto, que también es un elemento multifactorial. Ahora, ¿qué pasaría si dijese como fin prevenir, promover, proteger y restituir derechos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que eso es posible? Si yo quitara este concepto del contribuir, ¿creen que sería posible? Recuerden que esto va a estar asociado a un indicador después, entonces el indicador va a monitorear si es que esto se cumplió o no se cumplió. Claro, además hay otras organizaciones involucradas más allá de las variables. Sí, pues efectivamente, para prevenir, promover, proteger y restituir, hay varias organizaciones e instituciones de la red pública y privada también que cumplen ahí un rol bien importante en dar cumplimiento a aquello. Si yo quitara la palabra contribuir y solo nos quedamos con prevenir, promover, proteger y restituir, ¿sería posible aquello? Recuerden que esto después está asociado a un indicador que tiene también metas asociadas y por tanto a alguien en algún momento, porque eso tiene responsables, ¿cierto? Van a ser también medidos por el cumplimiento de estos elementos. Entonces, si dijese como fin prevenir, promover, proteger y restituir derechos, ¿podríamos hacernos cargo como programa de aquello? Pueden poner emoticones, pueden poner sí, no en el chat o ocupar el micrófono, como ustedes prefieran. No se podría medir si se le quita contribuir, dice Carla. Perfecto. Claro, porque además tendríamos varias acciones, estaríamos presentando el elemento de la prevención, de la promoción, de la protección, restitución, varios elementos. Dice Juan, queda mal porque excluye que esos objetivos son también construidos con otros planes o proyectos del Estado. Efectivamente, ¿ya? Excelente. O sea, de alguna manera no podemos em, asignar la responsabilidad solo a una institución porque además dependen de varios elementos que van a estar asociados ahí. Adriana dice, contribuir después lo puedo pasar a un porcentaje, indicador. Efectivamente, muy bien. Ya, si nosotros quisiéramos hacer un seguimiento acá, podríamos, si mantenemos el elemento de contribuir, podríamos traducir, ¿cierto?, esto a un porcentaje para el monitoreo. María José dice, lo que pasa es que con esos conceptos debería existir un 100% de cumplimiento, lo que es imposible. Exacto, por el dinamismo del ámbito público. Claro que sí, o sea, si nosotros sacáramos este elemento de contribuir, quedamos en que nos comprometemos a prevenir, promover, proteger y restituir una institución particular, un programa específico, solo un programa, porque esto es el fin de un puro programa, se compromete a realizar aquello. ¿Ya? Y efectivamente, como bien dice María José, eso de alguna forma también va a depender del dinamismo del espacio público y efectivamente sería imposible de dar cumplimiento a aquello. ¿Ya? O sea, hablemos solo del elemento de la restitución de derechos con el escenario y la realidad que existe en el problema público que aqueja a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, la restitución de aquellos derechos, por cierto que no es un elemento que se pueda asignar la responsabilidad a un solo programa. Perfecto. Y ahí dice Luis también, esta organización no se puede hacer cargo de todo, ¿cierto? Excelente. Y ahí Pamela dice, pienso que contribuir en sí indica que ayuda a otros planes y que no es el responsable total. Perfecto, ¿cierto? Em, claro, contribuir, dice Jimena, nos hace cargo del todo. Mitzi plantea un elemento muy acertado también. Dice, ¿cómo se mide la contribución? ¿Ya? Y ahí yo creo que es un elemento que
ha motivado mucho el debate a distintos ámbitos, es decir, un debate también como más político, porque nadie se está haciendo cargo como efectivamente de aquello, pero también un debate técnico, ¿ya? Porque de alguna manera, ¿cómo sé a ciencia cierta si estoy o no contribuyendo? ¿Ya? Ahí lo más certero sería poder generar una operacionalización de este fin, ¿ya? Vamos a revisar luego, cuando hablemos del propósito, de los componentes y las actividades, si es que esos elementos permiten o creen ustedes que permite el elemento de contribuir, ¿ya? O sea, da cumplimiento a este elemento de la contribución, ¿ya? Pero efectivamente es un debate, de hecho, por eso a veces, sobre todo cuando uno habla más de metodologías, como que se evita usar esos conceptos, ¿cierto? Porque la contribución en general es como difícil de poder medir, es como cuando uno habla de conocer, como conocer o también es un elemento bien abstracto. Entonces, porque ¿qué indica que yo conozco algo? Es distinto a decir, por ejemplo, ejecutar. Ejecutar es un elemento que es más bien muy específico y mucho más concreto, ¿ya? Estoy leyendo ahí los comentarios del chat. Perfecto, muy bien. Eric dice ahí que la contribución es difícil de medir, un poco lo que también mencionaba Mitzi. Y Camila efectivamente dice que en este caso, ¿cierto? En estos programas, la medición se hace a través de intervenciones, efectivamente, ¿cierto? Y estas intervenciones van a estar representadas luego en el propósito, en los componentes y en las actividades. Perfecto. Y ahí Marco menciona, ¿cierto?, que se debiese buscar un objetivo, un concepto más objetivo. Y Luis dice que esto se va un poco también a monitorear con la meta, ¿cierto? Cuando tengamos la meta, porque después como acá estamos viendo solo la lógica vertical, pero luego cuando veamos la lógica horizontal, van a estar asociados esos elementos a los objetivos que acá hayamos revisado. Por tanto, esos elementos de los indicadores incluyendo la meta, ¿cierto? Nos van a permitir revisar y, por ejemplo, poner un porcentaje para ese cumplimiento o para esa contribución, delimitar un poco la contribución. Y ahí empieza a operacionalizarse un poco más este elemento que hasta ahora es bastante abstracto, ¿ya? Veamos si es que se logra o no se logra operacionalizar, porque puede que no, ¿cierto? Puede que finalmente los componentes, el propósito y las actividades generen aún más dificultad en cumplir este fin, ¿ya? Y em, puede también ahí aparecer un nudo crítico, que de hecho es diferente a lo que pasaba en el otro fin, en el ejemplo anterior, porque dice mejorar la capacidad empresarial, o sea, contribuir a mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial. El mejorar, por cierto que también es abstracto, pero si uno indica el punto de inicio, la línea base, y después hace una medición posterior, se puede evidenciar si es que existió ahí una mejora o no respecto a la aplicación de un determinado indicador. Por lo tanto, es mucho más operacionalizable que el otro fin que habla de prevención, promoción, protección y restitución de derechos. ¿Ya? Quizás, esto es una hipótesis, lo vamos a ir viendo en la medida que revisemos los propósitos, los componentes y las actividades, pero quizás sería mejor que un programa se hiciera cargo específicamente de contribuir a la prevención, otro programa de contribuir a la promoción, otro a la protección y otro a la restitución de derechos. Y que no se mencione todo junto como un mismo fin, como es lo que se está mencionando en este programa, ¿ya? Veamos entonces los propósitos. De alguna manera, la matriz de marco lógico, ¿cierto? Va a presentar, va a tener también un componente que es el propósito, ya que es un elemento importante donde vamos a estar dándole una bajada más concreta al fin que revisábamos anteriormente, ¿ya? Y de alguna manera el propósito va a ser este efecto directo que nosotros queremos lograr cuando estamos ejecutando el proyecto, el programa o la política pública, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del propósito, debiésemos preguntarnos qué es lo que esperamos que ocurra directamente. ¿Ya? Y no solamente, no para la sociedad en general, ¿cierto? No como esta idea de la contribución, que la contribución es un elemento amplio y que varias personas pueden verse, comillas, beneficiadas o
afectadas positivamente por un programa o proyecto política que señale la contribución. Es un elemento más general, pero el propósito es un elemento concreto y más específico en los beneficiarios en el grupo objetivo que estamos revisando y con el que estamos trabajando. Y entonces es el efecto directo, este elemento que una vez que yo lo ejecuto, voy a dar cumplimiento al propósito y además el propósito va a ir a representarnos de alguna manera este cambio que queríamos nosotros lograr en este grupo objetivo, en este grupo beneficiario. Es la contribución entonces específica a la solución de un problema. Obviamente todo esto va a depender, previo a estos elementos, previo al fin, al propósito, previo a aquello, está la definición del problema público, ya que todo lo demás parte un poco de ahí, es decir, cuando yo defino el problema, voy a definir también la solución del problema, ¿ya? Y por lo tanto, todo lo que nosotros mencionemos en el fin anteriormente, en el propósito, también va a estar orientado a esa solución del problema que nosotros habíamos definido anteriormente, ¿ya? Y revisemos entonces si es que estos dos ejemplos establecidos en pantalla em, permiten dar un cumplimiento directo y un efecto directo en los beneficiarios y si es que está relacionado también con el fin que anteriormente revisamos. En el primer caso, en el ejemplo de INDAP, dice pequeños productores agropecuarios, campesinos y sus organizaciones, es decir, reitera el grupo objetivo, los beneficiarios, ¿cierto? Desarrollan actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios a partir del acceso a préstamos para capital de trabajo e inversiones. Es decir, acá lo que estamos diciendo, en resumen, es que en la medida que exista un acceso a préstamos para capital de trabajo e inversiones, vamos a estar mejorando la capacidad empresarial, que era lo que se mencionaba anteriormente en el fin, ¿ya? ¿Creen ustedes que mejorar la capacidad organizacional y comercial se relaciona con este propósito que está planteado acá? ¿Creen que lo que acá se señala, que es el acceso a préstamos para capital de trabajo e inversiones, se relaciona con esta idea que estaba en el fin, que era contribuir a mejorar la capacidad empresarial? Partamos como por esa pregunta. ¿Hay una relación entre el fin y el propósito? Podemos volver al fin acá. Ese era el fin, ¿cierto? Que estaba esgrimido anteriormente. Contribuir a mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus organizaciones. Y eso se traduce en que pequeños productores agropecuarios, campesinos y sus organizaciones desarrollen actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios a partir del acceso a préstamos para capital de trabajo e inversiones. ¿Creen que eso está relacionado con lo anterior? Juan dice que sí, me parece que sí, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguien más que crea que está relacionado o que no está relacionado? Desarrollar actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios a partir del acceso a préstamos contribuye a mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial. ¿Qué dirían ustedes si les toca analizar eso, por ejemplo? Juan dice que sí está relacionado. ¿Alguien que crea que no? Mitzi, adelante. O sea, me parece que está relacionado, pero solamente con una parte del fin, que sería como la parte comercial, pero como que deja fuera los otros tipos de capacidades. Perfecto, perfecto. Concuerdo plenamente con aquello, ¿ya? De hecho, no se menciona, por ejemplo, el elemento organizacional. Se menciona acá como y sus organizaciones, y quizás se piensa que al decir sus organizaciones estamos hablando de la capacidad organizacional, pero realmente no es así, ¿cierto? Porque depende de otras cosas. Entonces, es un elemento que queda fuera completamente
Y efectivamente se enfoca más bien en el elemento comercial porque tiene que ver con este acceso a préstamos, ¿ya? Y ahí existe, y podemos identificar un primer elemento disruptor que nos genera esta dificultad, ¿ya? Porque de alguna manera este propósito, que es un propósito, ¿cierto? Está contribuyendo, pero solo a una arista de este fin que anteriormente nosotros definimos. Por lo tanto, probablemente debiésemos tomar la decisión de incluir más elementos en el propósito o de sacar elementos del fin, ¿ya? Pensemos que acá estamos hablando de una pura intervención. ¿Ya? Esto es solo un programa, no son dos o tres programas, tampoco es una política pública. Entonces, es un elemento bien concreto, ¿ya? Eric también va en esa línea, ¿cierto? Que aporta a un segmento del fin que anteriormente mencionamos. Faltaría la capacidad gerencial, marketing, etcétera. Perfecto. Ingrid también está de acuerdo con Mitzi, no se menciona el elemento organizacional. Efectivamente, entonces, claro, está relacionado, sin duda alguna está relacionado. Pero lo que no existe probablemente acá tiene que ver con esta coherencia lógica, lógica en el sentido de estructura, ¿cierto? Em, Entre estos dos aspectos. Y probablemente si es que aplicamos un indicador, y si lo formulamos y lo aplicamos al propósito luego, y después al fin también, que debiese ser otro indicador, vamos a empezar a darnos cuenta de lo que ustedes mencionaban delante en el chat o por micrófono también, y que no van a estar tan relacionados. El indicador no va a estar tan relacionado al objetivo y a su vez esos objetivos tampoco van a estar del todo relacionados. Así que, perfecto. Ahí vemos entonces que hay elementos que van quedando fuera y que hay que recordar también que esto que ustedes ven en pantalla, el propósito y el fin, es la traducción también de una decisión. ¿Ya? Por lo tanto, alguien que tomó una decisión piensa que con este propósito, con entregar acceso a préstamos para capital de trabajo e inversiones, se van a poder desarrollar actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios que van a contribuir a mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial. Por lo tanto, también tiene que ver con una lógica que hay detrás que es de decisiones, ¿cierto? De, eh, de visiones de un problema público. ¿Ya? Por lo tanto, acá también es un elemento de cómo nosotros observamos y miramos este problema público. Veamos el segundo ejemplo. Dice apoyar la toma de decisiones de los solicitantes, aportando información mediante la realización de evaluaciones y diagnósticos en el ámbito proteccional respecto de las situaciones de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de vulneración de derechos constitutivas o no de delito. A primera vista, ¿qué les parece ese propósito? Esto está literalmente sacado del programa, por lo tanto, el solicitante, si bien ahí hay un pie de página que debiese explicarnos, eh, yo creo que partiendo por ahí no se cumple tanto con esta idea de que uno mire la matriz y entienda rápidamente a qué se refiere, ¿no? Porque los solicitantes podrían ser diversos. Distinto sería que acá se explicitara quiénes son los solicitantes. Y dice que el propósito tiene que ver con apoyar la toma de decisiones. Es decir, el fin que veíamos anteriormente se cumple en la medida que yo apoyo la toma de decisiones de los solicitantes. Todo lo que hablábamos respecto a la prevención, protección, promoción y restitución de derechos se traduce, según lo que se plantea acá, en apoyar la toma de decisiones de solicitantes, que son personas externas, ¿cierto? Aportando información mediante la realización de evaluaciones, diagnósticos, etcétera. ¿Creen que creen que prevenir, promover, proteger y restituir se relaciona solo con el elemento de apoyar la toma de decisiones? ¿Creen que se hace cargo de alguna manera el elemento? Revisemos el fin que está presentado.
contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Y eso, de acuerdo a esta lógica, se va a lograr cuando, como programa, estemos apoyando la toma de decisiones. ¿Creen que basta con eso o es necesario algo más? Mitzi, adelante. Es que me pasa que cuando menciona cómo lo va a hacer, dice a través de realización de evaluaciones y diagnósticos, igual lo acota mucho porque en realidad va a depender de esos diagnósticos y de esas evaluaciones si apoya la toma de decisiones. Exacto, exacto, exacto. Muy de acuerdo con eso. De hecho, probablemente este elemento de realizar evaluaciones y diagnósticos es algo también muy específico, muy operativo. Por lo tanto, si es que, si es que está plasmado acá, debiese estar en la parte de actividades, de alguna manera, porque es algo súper concreto que ocurre. Y además, por otro lado, efectivamente lo acota, ya porque dice que se va a aportar información mediante la realización de estas evaluaciones y diagnósticos. Pero claro, eso debiese apoyar la toma de decisiones, pero tampoco hay una certeza que pueda como em, determinarse, ¿cierto? Súper bien, esa observación la comparto. Ahí Adriana dice, lo importante del propósito es que entrega el perfil de posibles niños, niñas y jóvenes que puedan llegar a ser víctimas. Sí, efectivamente, se menciona que el grupo objetivo, se reitera el grupo objetivo, ¿ya? Porque se menciona niños, niñas y adolescentes que pueden ser presuntas víctimas de vulneración de derechos constitutivas o no de delito, ¿ya? Efectivamente ahí se acota el grupo objetivo, se reitera, y eso igual es importante que reiterarlo siempre en todos los elementos de la lógica vertical es relevante. ¿Ya? Y en ese sentido estoy de acuerdo con también lo que dice Adriana. Sin embargo, ahí a mí me pasa que al decir solicitantes, creo que queda ambiguo, ¿ya? Sin perjuicio que, como les digo, en algún momento esto debiese explicarse, pero el espacio para explicar aquello debiese ser dentro de esta estructura de la matriz de marco lógico. Entonces ahí también creo que hay un poco de ambigüedad al decir como apoyar la toma de decisiones de solicitantes, ¿ya? Intuyo quiénes son los solicitantes, pero no debiese ser algo intuitivo, sino que debiese ser algo que estuviese ahí explicitado. Ingrid dice que no contribuye a la prevención como tal. Creo que ahí existe el principal nudo crítico, ¿ya? Efectivamente, este elemento, cuando nosotros lo vemos, lo revisamos, este propósito, no estamos hablando de prevención, ¿ya? Probablemente tampoco estamos hablando de promoción, sino que estamos más bien hablando del abordaje mismo. Por algo se están realizando evaluaciones, diagnósticos a niños, niñas y adolescentes que presuntamente ya han sido víctimas. Ya, por lo tanto, este fin que se planteaba anteriormente, donde se mencionaba que íbamos a prevenir, promover, proteger y restituir, no se está cumpliendo del todo, ¿ya? No se está contribuyendo al cumplimiento total de todos esos elementos, ¿ya? Porque además todos esos elementos, la prevención, promoción, protección y restitución, son de una complejidad importante cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, comparto mucho ahí respecto a que no, no se explicita y no se cumple con todos esos elementos. Ahí Adriana dice que nos entrega el total para poder medir y apoyar de manera concreta. Claro, o sea, yo creo que ahí reitera harto el tema del grupo objetivo y desde esa perspectiva eso es positivo, ya porque queda claro quién es el grupo objetivo del programa, no así del propósito, porque el propósito dice que apunta a estos solicitantes, ¿cierto? Y ahí queda un poco como en el aire ese elemento. Entonces, yo creo que ahí esto debiese, a mi juicio, también debiese acá tomarse la decisión, si es que limitamos más el fin o si es que aumentamos más el propósito. Yo me iría por la línea de limitar un poco más el fin, porque la temática que estamos hablando, prevenir, promover, proteger y restituir, es complejo para un solo programa. Entonces, por ahí también, sin duda que está relacionado, pero creo que no se logra cumplir totalmente.
¿ya? Y efectivamente también, como dice Ingrid, no se visualiza una intervención concreta más específica. Bien, veamos entonces los componentes. Para los componentes debemos tener en consideración que lo que hay detrás del componente es que en la medida que yo cumpla con estos componentes, voy a estar dando cumplimiento al propósito y luego el fin, ¿cierto? Entonces, también acá hay que considerar que para el equipo, las personas que están haciendo este programa, que hicieron este programa, esta intervención, el cumplimiento del propósito y el fin anteriormente visto se va a desarrollar a través de estos componentes, ¿ya? Entonces, en el caso de los componentes, responde un poco a la pregunta de cuáles son los ámbitos del proyecto, ¿ya? ¿Por dónde tenemos que entrar a abordar esta temática que nosotros estamos asumiendo o que estamos intentando desarrollar? Áreas, ¿cierto? Sabemos que los problemas son multicausales, por tanto su solución también debiese ser de distintos ámbitos y integrando distintas aristas. Y se van a traducir, por cierto, en servicios específicos, si fuese un elemento más concreto en productos o bienes, etcétera. En este caso, el componente, para el primer ejemplo, son dos componentes. El primero dice, pequeños productores agrícolas, campesinos y sus organizaciones acceden a préstamos de corto plazo, de capital, ¿cierto? De trabajo e inversiones para financiar sus actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios. Acá se señala entonces que en la medida que yo entregue un préstamo a corto plazo, voy a estar dando cumplimiento a el propósito, ¿no? Que tenía que ver con entregar préstamo y con el fin, que tenía que ver con mejorar la capacidad empresarial, organizacional y comercial, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que yo entregue un préstamo a corto plazo, voy a ir dando cumplimiento a esos elementos que anteriormente señalábamos. Y el otro componente es exactamente lo mismo, solo que dice que el préstamo es de largo plazo. Entonces, finalmente, lo que hace acá es delimitar un poco más este préstamo, pero sigue insistiendo en que el préstamo es la vía para desarrollar estas capacidades empresariales, organizacionales y comerciales, ¿ya? Yo ahí creo que es un poco también lo mismo que conversábamos anteriormente, que lo que ustedes decían, ¿cierto? En el chat, que em, no vamos a lograr necesariamente mejorar la capacidad organizacional, em, empresarial y comercial solo con el préstamo. Probablemente el préstamo aporta a la variable o el elemento de lo comercial, pero los otros elementos no se ignoran, no se consideran en este componente tampoco. Ya no sé qué les parece a ustedes. Sí, ¿cierto? Ahí Ingrid menciona también algo muy en la línea de lo que conversábamos también. Em, Al limitar el fin se puede tener una coherencia efectiva con el propósito y abordar de manera concreta una intervención, exacto, orientando una acción que contribuya, en ese caso, a la prevención, como hablábamos en el ejemplo anterior. Perfecto, lo mismo que también señala Luis ahí, ¿cierto? Porque el fin es más amplio. Acá yo creo que pasa lo mismo, ¿ya? Si nosotros hubiésemos delimitado más el fin y lo hubiésemos dejado solo como la mejora en la capacidad comercial, eso podría traducirse en el préstamo. Pero como estamos acá incluyendo el elemento organizacional y empresarial, creo que el préstamo no logra dar cumplimiento a aquello, ¿ya? Ahora, el segundo ejemplo que recuerden que tiene que ver con la prevención, protección, promoción y restitución de derechos. Y que después nos decía que eso se iba a hacer a través del apoyo a la toma de decisiones, ¿ya? Mediante evaluaciones, ¿cierto? Y luego nos presentan dos componentes que van a ser la traducción, la operacionalización de los elementos anteriormente mencionados. En el primer ejemplo, o sea, en el primer componente, perdón, del segundo ejemplo, dice niñas, niños y adolescentes reciben atención psicosocial integral en consideración de sus recursos, necesidades y etapas del desarrollo. ¿Creen que eso está relacionado con apoyar la toma de decisiones? Yo creo que no, ¿cierto? Porque acá estamos hablando
de que estamos entregando, bueno, acá se entrega, el programa va a entregar atención y por tanto el niño o niña adolescente va a recibir esa atención psicosocial integral. Pero eso no tiene que ver con apoyar la toma de decisiones. Por lo tanto, ahí se rompe esta lógica. Probablemente recibir atención psicosocial integral apunta al fin, o sea, claro, al fin, al que presentábamos al inicio, pero se salta el propósito. No hay nuevamente coherencia ahí, ¿cierto? Como bien dice Luis, falta coherencia entre fin, propósito y componente, exactamente. ¿Ya? De hecho, el propósito a mí me parece bastante como que no está relacionado, como ni con, por una parte no está relacionado con el fin, tampoco con los componentes, porque él habla y lo limita a apoyar la toma de decisiones. Y acá estamos hablando de que los niños reciban atención psicosocial, entonces va por vías que son diferentes. Y el componente 2 que dice, adultos responsables de niños, niñas y adolescentes reciben atención psicosocial con foco en la superación de la vulneración de derechos, fortaleciendo sus competencias parentales o marentales. Entonces, nuevamente señalamos que en la medida que los adultos reciban esta atención psicosocial, ahora no los niños, sino que los adultos, eso va a apoyar la toma de decisiones. Quizás eso podría estar un poco más relacionado, pensando que los adultos podrían ser los solicitantes, ¿ya? Pero son hipótesis, no es un elemento que nosotros podamos establecer a ciencia cierta respecto a lo que dice y menciona este elemento. Entonces también ahí creo que queda la interpretación y algo que no debiese pasar en la matriz de marco lógico es justamente la interpretación, ¿ya? Así que ahí también creo que hay un elemento que es un poco complejo. Efectivamente, ¿cómo saber si son responsables? Por supuesto, ahí queda a interpretación, ¿ya? Y eso no está definido. De hecho, anteriormente se señala solicitantes. ¿Ya? Y nosotros podemos interpretar que los solicitantes son estos adultos responsables, quizás, pero también podrían ser, por ejemplo, jardines o salas cunas, etcétera, o familias de acogida. No tenemos certeza. Entonces, también ahí hay un elemento que queda a la interpretación y eso es lo que no debiese ocurrir cuando hablamos de matriz de marco lógico. Y el último elemento es o corresponden a las actividades, ¿ya? Y las actividades en este caso, ¿cierto? Y cuando hablamos de matriz de marco lógico, van a tener relación con estas tareas específicas que se deben cumplir, ¿ya? Con tareas muy concretas, muy específicas que se deben cumplir para que el componente pueda ser em, efectivamente ejecutado y que se pueda dar cumplimiento a aquel. En este caso está el ejemplo del INDAP, ¿ya? En el otro ejemplo no aparecían actividades, quedaba hasta ahí. Y, por ejemplo, en este caso del INDAP, dice que son las mismas actividades para el componente 1 y 2, entendiendo que ambos son préstamos, ¿ya? Por lo tanto, claro, más allá que uno sea a corto plazo y el otro sea a largo plazo, quizás las actividades son las mismas. Eso es lo que se señala acá. Entonces, en ese sentido, es un listado de actividades que es el beneficiario demanda el crédito, e INDAP evalúa la solicitud, se aprueba, se entrega el crédito, se hace un seguimiento del crédito y después se paga el crédito. Bien, lo que dice Luis también, al final se transforma en prestamista. Solo se reduce todo lo que decíamos de la capacidad organizacional, empresarial, comercial, formar capacidades, habilidades, todo eso se traduce en entregar un préstamo. Esa es como la traducción específica. Entonces, nuevamente creo que acá, en este caso, son actividades lógicas y muy básicas en relación a la entrega de un préstamo o de un crédito, ¿cierto? Es como que el beneficiario demande el crédito, que el INDAP evalúe la solicitud. Entonces, claro, cumplen un poco con el componente, pero si es que relacionamos ahora las actividades con el fin, ahí vamos a darnos cuenta que no existe relación, ¿ya? O sea, hay algún tipo de relación, pero no hay no se abarca de forma integral el fin que se había señalado. Entonces ahí creo que existe esa brecha y esa dificultad, que es algo que ocurre mucho o que ocurre bastante en los programas sociales, los proyectos, las políticas, ya que no existe mucha em, relación efectiva y pertinencia también entre los elementos más específicos, como lo son las actividades, con los elementos más generales,
De hecho, nosotros podríamos decir, si yo solamente apruebo el crédito o el préstamo, estoy contribuyendo a mejorar las capacidades organizacionales, empresariales y comerciales. No, ¿cierto? Pero en ese caso, como bien dice Luis, el fin no se cumple con esa actividad, ¿ya? Con este conjunto de actividades. Y además señala que para ambos componentes son las mismas actividades, o sea, las reduce bastante. Esto después se va a traducir en indicadores, metas, y se va a traducir, por ejemplo, también en elementos de seguimiento de las actividades. Entonces, claro, son actividades como súper concretas, pero que efectivamente no están relacionadas con el fin. ¿Ya? Así que esos son algunos elementos relacionados a la lógica vertical, ¿ya? De la matriz de marco lógico, ¿ya? Mañana vamos a ver la lógica horizontal de esta matriz y vamos a ver entonces los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿ya? Para que también podamos ir revisando cómo esto se controla o se monitorea. Aunque, si es que ya estamos observando dificultades y nudos críticos en la lógica vertical, es probable que también existan estos nudos críticos y se extrapolen a la lógica horizontal, ¿ya? Pero eso como elemento relacionado a la matriz de marco lógico en la perspectiva de la lógica vertical. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de cerrar la clase? Ahí al final hay algunas diapositivas como para reforzar. Ah, sí, ahí está. Como para resumir un poco y sintetizar los elementos que hemos revisado. Y claro, ahí creo yo que en este ejemplo al menos hay dificultades importantes. ¿Eh? En la lógica, em, en la posibilidad de abordar también el fin, que es lo fundamental y lo más, de más largo alcance, lo estratégico. ¿Ya? Eso, estimados y estimadas. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? De todas maneras, mañana continuamos viendo elementos de la matriz de marco lógico. Em, pero no sé si hay alguna consulta, duda, algo que quieran comentar antes de cerrar o todo claro en general. Les agradezco mucho la participación también ahí. Muchas gracias a usted, Luis, por la participación. Eric, todo perfecto. Excelente. Súper. Entonces quedamos conectados. Cualquier duda que surja la pueden ir comentando también. Y mañana nos encontramos en la clase para revisar la lógica horizontal. ¿Bien? Que estén muy bien, que tengan un muy buen cierre de día. Nos vemos.